exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. La clase de hoy vamos a estar trabajando con lo que son los adverbios modificadores, bien, o como lo denominamos en inglés, adverbs modifiers, ¿sí? Entonces, acá vamos a pasar a la siguiente diapositiva como para que puedan ir viendo la definición. Vamos a estar viendo también ejemplos y ciertas cuestiones que por ahí no están presentes en el PowerPoint, pero la mayoría de lo que vamos a estar viendo lo van a poder ver acá en la pantalla y también podrán volver cuando esté publicado el video en mi canal de YouTube. Bien, entonces como para empezar con este tema, vamos a ver la cuestión de qué son los adverbs modifiers o los adverbios modificadores, pasándolo al español, ¿no? Lo que son es que son palabras que para lo que nos sirven es que describen, limitan o intensifican el significado de verbos, adjetivos u otros adverbios. Bien, ya con más ejemplos vamos a ir viendo cómo es que se aplican en cada caso. Bien, entonces, para lo que nos sirven estos adverbios modificadores es que responden a preguntas sobre el cómo, cuándo o dónde o en qué grado se realiza una acción. Bien, como para ponerlo en términos más simples, podemos decir que nos sirven como para dar más detalle sobre una descripción que estoy haciendo, sobre una acción que estoy realizando. Bien, o como también dice acá, sobre algún uso de adverbios que aplique, que para esto vamos a tener que traer a colación las cuestiones que estuvimos viendo justamente en la clase anterior la semana pasada. Bien, entonces acá les pongo algunos ejemplos entre paréntesis de lo que vendrían a ser adverbios modificadores, ¿no? Como pueden ser quickly, very, often. Bien, y que la aplicación que se les da a los adverbios modificadores es que generalmente se forman añadiendo el ly a lo que es a un adjetivo. Bien, como es el caso de quickly. Bien, que el adjetivo por sí solo es quick, de rápido o de breve, se podría decir. Que esto es también un tema importante en el inglés que recordaremos brevemente, que hay muchas palabras que pueden tener un significado en español, pero que después en el inglés nos encontramos con que hay diferentes conceptos que significan lo mismo, ¿no? Como puede ser fast, quick. Bien, entonces como que podemos ahí encontrar cierto inconveniente, por así decirlo, pero no es algo sobre lo que se pueda trabajar. No es algo sobre lo que no se pueda trabajar en cuestiones de práctica de vocabulario y demás cuestiones que hemos visto previamente y que vamos a seguir viendo más adelante. Bien, entonces este vendría a ser el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, ya habiendo pasado lo que es la parte de la definición de los adverbios modificadores, tenemos diferentes tipos. Tenemos tres tipos de adverbios modificadores. Bien.
Entonces, acá paso brevemente tipos de adverbios modificadores. Bien, entonces nuestra primera clasificación son los adverbios de modo. Bien, que en el inglés los vamos a llamar adverbs of manner. Bien, manner vendría a ser el modo. Que el concepto de manner está siempre asociado en términos generales con esta cuestión de las formas coloquiales, bien, como cuando alguien dice en inglés que una persona tiene modales, decimos that person has manners. Bien, como que el concepto por sí solo vendrían a ser modales, pero lo que representa en forma detallada este concepto es el cómo ocurre la acción, que es justamente lo que nos dice acá. Bien, entonces acá nos dice que indican cómo ocurre la acción, que por acá puse entre paréntesis rápidamente o bien, porque sí, hay adverbios de modo que no necesitan sí o sí esa modificación. Por eso es importante considerar que dice suelen terminar con ly. Bien, como por ejemplo slowly, patiently. Pero no siempre terminan así porque pueden ser irregulares, ¿no? O sea, cuando vendrían a ser regulares cuando tienen esta terminación con ly, y vendrían a ser irregulares cuando es que nuestro adjetivo se modifica completamente. Bien, sería parecida a la regla que tenemos de los verbos regulares e irregulares, que los regulares son aquellos terminados con ed, pero que la palabra es la misma, solo que le agregamos el ed al final, ¿no? Y los irregulares son que tenemos una modificación bastante diferente, bastante cambiada de nuestro verbo original, nuestro verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces acá con los adverbios nos pasa lo mismo. Como puede ser, por ejemplo, como bien les pongo acá, well o fast, ¿bien? Que en el fast como que no hay mucho cambio ahí, ¿bien? O sea, puede haber cambios como puede que no. Puede que en el formato irregular no cambie nada, pero entra en la categoría irregular por el hecho de que no le estoy agregando nada. ¿Bien? Bien, entonces esto sería nuestro primer tipo de adverbio, ¿no? Los adverbios de modo que indican el cómo ocurre la acción. Bien, esta parte de acá la voy a marcar en negritas y la voy a subrayar como para remarcar, perdón, es que esta es nuestra cuestión importante, el cómo. Bien. Después, nuestro segundo tipo de adverbio, ¿no? Nuestro segundo tipo de adverbios modificadores son los adverbios de grado. Bien. Que vendrían a ser en cierto grado similares al cómo, ¿no? Pero no en el sentido de explicar el de qué manera ocurrieron las cosas, sino el remarcar más en la intensidad, ¿no? Como indican la intensidad de un adjetivo, verbo u otro adverbio, como dice acá, ¿sí? Que acá entran los adverbios bastante comunes que se pueden tener en cuenta dentro del vocabulario en inglés, que tanto inglés británico como americano, el vocabulario anglosajón como para ser más general, que vendrían a ser el very, quite, extremely o to, como de no to de también, pero sino más como de mucho, ¿bien? Porque sí, se escribe de forma igual, pero como que siempre hay que tener en cuenta el contexto de la oración que nosotros estemos queriendo formular o que se nos esté formulando, como para poder definir de forma clara a qué se está refiriendo, ¿bien? O a qué nos estamos queriendo referir. Entonces,
verán dentro de los ejemplos que también tenemos esta cuestión de adverbios regulares e irregulares, que la regla es la misma que les expliqué recién, ¿no? Que cuando tiene la terminación en ly, como es el caso de extremely, entran en la categoría de regular, y después los que tienen cierta diferencia, ¿no? Como es el caso de very o del to o el quite, entran en la categoría de los adverbios modificadores irregulares. ¿Sí? Bien. Y después el último punto que tenemos, el tercer tipo de adverbios modificadores que tenemos son los de tiempo o frecuencia. ¿Sí? Que acá lo que vamos a remarcar es el cuándo, ¿no? Indican cuándo o con qué frecuencia ocurre, ¿no? cierta acción, ¿no? Como que estos los aplicamos más a verbos, estos últimos, no se aplican mucho a los adjetivos, como que estos vienen generalmente después de un verbo. Porque esto es algo que hay que tener en cuenta. Como que no vienen después del verbo siempre. Pero como que siempre se aplican solo a lo que son verbos, ¿sí? A lo que es la acción. Que esto me parece que sería algo importante que tendría que haber agregado en este espacio, ¿no? ¿Con qué frecuencia vamos a poner ocurre una acción? Bien, ahí hacemos nuestra corrección. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de adverbios de frecuencia estaríamos ya hablando de yesterday, often, always y demás ejemplos. Que para el aprendizaje de estos ejemplos no es una cuestión de teoría ni nada por el estilo, sino simplemente como en ciencias que tenemos una tabla de fórmulas y como que acá medio que aplica la misma regla. Es como que existen ciertos conceptos que se usan para este contexto y después hay otros conceptos que se usan para otros. Después, una explicación que les voy a dar extra sobre este tema, que está vinculada justamente con este último punto, es que por un lado tenemos los adverbios de frecuencia, de tiempo de frecuencia, y por otro lado tenemos las expresiones de tiempo, ¿no? Que ¿cuál es la diferencia acá? Nosotros cuando tenemos esta cuestión de los adverbios de frecuencia, de tiempo de frecuencia, generalmente los ponemos siempre antes del verbo, ¿no? Salvo el único caso en el que lo pondríamos medio al final sería en el yesterday. Bien. Que de hecho el yesterday lo voy a sacar de acá. Voy a hacer una pequeña corrección acá. Voy a sacar el yesterday. Voy a poner often, always. Y vamos a poner uno usually, ¿no? Uno capaz conocido. Bien. Entonces, los adverbios de frecuencia los ponemos siempre antes del verbo. Entonces, la estructura que nos quedaría, que esto se los voy a hacer simple y voy a hacer la estructura, ¿no? Que dejé ciertas cosas, ciertos contenidos como para trabajarlos con ustedes en vivo. Entonces, acá les pongo la estructura. Esto va a ser la estructura del último punto, ¿bien? Nos enfocamos en el último punto, que es como la importante diferencia. Entonces, la estructura de los adverbios de tiempo de frecuencia sería, primero nuestro sujeto, ¿no? Que podría ser, ponemos entre paréntesis, I, you, he, she, it, we y they. Bien. Estos son nuestros sujetos que tenemos que recordar que siempre van
siempre van primero y tienen que estar siempre presentes. No es como en el español que podemos marcar su presencia sin la necesidad de escribirlos en la oración, ¿no? Y después tenemos nuestro adverbio. Vamos a poner adverbio, me voy a poner adverbio modificador, bien, que podría ser always, usually, often y demás. Y después ponemos nuestro verbo y después finalmente vamos a poner así nuestro complemento, que vendría a ser básicamente el resto de nuestra oración, ¿sí? Entonces esto lo voy a subir un poquito ahí el tamaño. Entonces, como para armarles un ejemplo de esto, voy a poner I, ¿no? Un pronombre personal común, ¿no? I usually go, ahí ya tenemos nuestro verbo, más el complemento to school by bus. Bien, entonces, aplicando la cuestión de esta cuestión de la estructura, ¿no? Les voy a ir poniendo en diferentes colores qué representa cada cosa. Bien, entonces tenemos el sujeto, el I. Bien, ahí ya tenemos nuestra primera parte. Después el adverbio modificador, vendría a ser el usually. Después el go, vamos a ponerlo en amarillo, el verbo, ¿sí? Bien, el verbo, quería seleccionar todo. Y después el complemento, finalmente. Vamos a marcarlo ahí. Vamos a ponerlo tono azul. El complemento sería... vamos a marcarlo ahí. Por ahí se ve poco. Pero como que esta sería nuestra estructura. Bien, respetando cada uno de los lugares, ¿sí? Esto sería entonces la estructura de lo que son los adverbios de las oraciones armadas para el uso de adverbios de tiempo y frecuencia. Bien. Distinto es la estructura de cuando queremos usar, las expresiones de tiempo y frecuencia. Bien, ¿por qué? Porque las expresiones de tiempo y frecuencia vendrían a ser cuestiones como, por ejemplo, last Friday, yesterday, on Mondays. Bien, que la diferencia que nosotros tenemos en esta estructura, voy a ir borrando esto, es que nosotros hacemos el pequeño cambio que hacemos acá, es esta cuestión que esto lo sacamos de esta parte y empezamos sujeto, siempre primero el sujeto, el verbo, el complemento y finalmente agregamos nuestro acá no le voy a poner adverbio modificar, sino le voy a poner expresión de frecuencia barra tiempo, vamos a poner. Bien, entonces esto pasado en estructura sería I, quedándonos en la misma oración, ¿no? Ahora le cambio los colores como para que... Bien, I go to school by bus. Y vamos a poner every day. Bien, acá les voy a ir cambiando los colores. Bien, entonces tenemos to school by bus, lo ponemos en azul, go, lo ponemos en amarillo y finalmente el I lo ponemos en, puse en otro color, lo ponemos en rojo. Bien, entonces es pequeña la diferencia, ¿sí?
como que hacemos el movimiento de lo que vendría a ser nuestro adverbio modificador, en vez de tenerlo entre el sujeto y el verbo, lo mandamos al final, lo mandamos al fondo de la fila, ¿sí? Entonces, esto es nuestra diferencia entre lo que son los adverbios de tiempo y frecuencia y las expresiones de tiempo y frecuencia. Puede sonar parecido, pero son dos cuestiones diferentes. Bien, entonces, bien, esa diapositiva la voy a dejar un ratito para que puedan ir tomando notas si quieren, si hay alguna duda. Quiero revisar el chat brevemente. Sí, veo que no hay nadie que escribió, así que bien. Por ahora veo que no hay ninguna pregunta. Y lo próximo que nos queda, ¿no?, es esta cuestión de la posición y el uso, ¿sí? Entonces, los punteos que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros queremos ver bien la posición y el uso que tenemos que dar son los siguientes, ¿no? El modificando verbos sería nuestro primer punto a tener en cuenta para cuando queremos usar adverbios modificadores, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente van después del verbo o tras el complemento directo. ¿Bien? Que era lo que les venía explicando recién. Esta cuestión entre los adverbios de tiempo y frecuencia vendrían a ser que los que van antes del verbo, perdón. ¿Bien? En este caso. Y los que van después del complemento directo, que vendría a ser todo el resto de la información que nosotros querramos dar en nuestra oración, que nos da más detalles nomás de la acción que estemos realizando o el tema del que nosotros estemos queriendo hablar. ¿Bien? Entonces, tenemos por ejemplo, podemos decir he swims well, bien, como él nada bien, ¿sí? O, en otro caso, podemos decir he ate the cake quickly, bien, como comió la torta rápidamente, ¿sí? Entonces como que tenemos ahí, si bien son dos situaciones diferentes, nos marcan bien esta diferencia entre que tenemos en la modificación de los verbos, ¿sí? Entonces, cuando lo ponemos detrás del complemento directo, que vendría a ser he ate the cake, ¿sí? ¿Por qué? Porque haciendo un análisis de esta oración, de la última, con los punteos que les vine explicando recién de la estructura, ¿no? Esta cuestión del sujeto, del verbo y del complemento, tenemos he, que vendría a representar nuestro sujeto en la oración, ate, que es el pasado de eat, ¿sí? Entonces vendría a representar nuestro verbo, y la parte de the cake vendría a representar nuestro complemento, ¿bien? Porque es esta cuestión de qué comió él, ¿sí? Y después, finalmente, ponemos otro verbo, que en realidad vendría a ser nuestro adverbio, por el hecho de que está transformado, ¿no? Nuestro adjetivo, perdón, vendría a ser, no nuestro verbo, nuestro adjetivo, y está modificado con la terminación li, por lo cual se transforma de adjetivo, pasa a ser nuestro adverbio modificador. ¿Bien? Entonces ahí lo que estamos agregando es cómo comió la torta. ¿La comió rápido? ¿La comió lento? Entonces acá estamos diciendo quickly, entonces ahí estamos diciendo rápidamente. ¿Bien? Que esto sería la traducción, ¿no? de la parte del li al español, ¿no? Sería lo que nosotros ponemos el mente, rápidamente, lentamente, abruptamente,
etcétera, ¿sí? También que quickly vendría a ser rápidamente. Bien. Después, el segundo caso que tenemos para discernir medio nuestra posición y el uso que le tenemos que dar es para cuando tenemos que modificar adjetivos o adverbios, ¿sí? Entonces, en estos casos lo que hacemos es que colocamos el adverbio modificador justo antes de la palabra que modificamos, ¿sí? Entonces, nosotros la palabra, en los ejemplos que tenemos acá, que tenemos extremely cold y quite hard, nosotros ahí lo que estamos haciendo es que estamos poniendo nuestro adverbio modificador como para primero ser un poco más detallados de el grado que yo le estoy queriendo definir a esta cuestión, ¿no? En el extremely cold yo estoy queriendo destacar que no es que está frío nomás, está extremadamente frío, como que estoy queriendo ser demasiado enfático en la cuestión de qué tan frío está, cuál es el grado y la intensidad de la situación en la que yo estoy que yo estoy proyectando, en la que estoy inmerso, ¿sí? O quite hard, porque no es lo mismo decir esto es difícil a decir esto es bastante difícil, ¿no? O esto es muy difícil. Bien, porque yo al agregarle este adverbio modificador es como que no estoy modificando la oración en sí en términos agigantados, pero es como que le estoy poniendo un poco más de intensidad, un poco más de detalle sobre qué tan difícil es, bien, o qué tan frío está tal cosa, ¿sí? Entonces le decimos modificación, que vendría a ser una modificación medio intermedia, porque tampoco es una modificación leve, pero tampoco es una modificación gigante, ¿sí? Es simplemente esta cuestión de, como les vengo diciendo, agregarle más detalle a lo que yo estoy queriendo, plasmar, a la idea principal a la que estoy queriendo llegar, ¿sí? Como para que la otra persona reciba que yo le estoy, que reciba el grado de importancia que yo le doy a la situación con mi adverbio modificador. Es como mi herramienta como para decir esto está específicamente así. No es que solo hace frío, está extremadamente frío, está muy frío. Bien. Bien, y después por último tenemos los modificadores de frecuencia, que esto sí es lo que les venía explicando recién en las diapositivas anteriores, que es que suelen ir antes del verbo principal. Bien, por ejemplo, she always sings, ella siempre canta, ¿sí? Que nosotros traduciéndolo al español, a lo que yo iba con esta cuestión de que el sujeto en inglés siempre va y en el español no es necesario que lo ponga, porque si la otra persona interpreta lo que yo le estoy diciendo y tiene la cara, porque yo puedo decir ella siempre canta o siempre canta, bien, como que en el español no me hace falta hacer esa aclaración del ella. Sería necesario si la otra persona no viene haciendo un seguimiento de lo que yo le estoy diciendo, bien, porque puede pasar que yo diga siempre canta y que la otra persona me repregunte y me diga quién siempre canta, porque en ese caso la persona no me estaba haciendo el seguimiento necesario como para poder interpretar la presencia de la tercera persona a la que yo me estoy refiriendo sin siquiera mencionarla, ¿bien? Pero esto es en el español, esto es una regla lingüística del español que no viene mucho a colación para lo que estamos viendo acá. En el inglés es mucho más sencillo porque el sujeto tiene que estar siempre presente, porque yo no puedo decir always sings sin agregarle el pronombre personal, el sujeto, ¿bien? Que el sujeto obviamente puede estar plasmado ya sea
con el, no sé, con el she en este caso, o puedo decir el nombre, ¿no? Puedo decir, no sé, Micaela always sings, como para tirar un nombre, ¿no? Puedo decir Micaela always sings o she always sings. Bien. Entonces ya con eso es como que estoy expresando en el inglés el sujeto, el adverbio modificador, que sería de tiempo-frecuencia en este caso, y el verbo, que vendría a ser el sings, que también está modificado basándonos en el sujeto. Bien, esa es otra regla importante, que el verbo recibe sus pequeñas modificaciones dependiendo de el sujeto que se nos da para trabajar en esta oración. ¿Sí? Entonces, ciertos ejemplos que tenemos de modificación, ¿no? Que están en la última diapositiva de este tema, son, en el caso de la modificación del verbo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, she sings loudly. Bien. Entonces, el loudly lo que hace es que modifica nuestro verbo. Bien, nos modifica el sings. ¿Por qué? Porque nos está expresando, como en la primera diapositiva, el cómo ocurre la acción. Bien, porque ella canta, sí, pero ¿cómo canta? Canta bajito, canta agudo, canta fuerte, canta grave. Entonces, como que con el loudly, nosotros, con el adverbio modificador loudly, nosotros estamos siendo detallados sobre el cómo canta. ¿Bien? Después, en caso de adjetivo, ¿no? En el segundo punto, un ejemplo de adjetivo es it is very cold, ¿no? O it's very cold. Ahí podemos hacer una contracción también. Esto lo voy a agregar ahí. Que en caso que no sepan, supongo que sí, porque es un tema bien sencillito esto. Lo que nosotros llamamos la contracción es que medio que unimos el it is en it's. Y usamos esta pequeña herramienta, ¿no? La apóstrofe, para hacer dicha contracción, ¿no? Entonces podemos decir it's very cold o it is very cold, ¿no? Entonces, el very me está modificando mi adjetivo, ¿no? Que vendría a ser cold. Que lo que estoy marcando acá es el grado, ¿no? Nuestro segundo punto, el grado de intensidad que yo le quiero dar a esta oración que estoy formulando. Porque si yo digo it's cold, como que digo hace frío, ¿sí? O es frío, dependiendo también el contexto al que yo me estoy queriendo referir, ¿sí? Pero si yo digo it's very cold, como que quiero decir es muy frío o está muy frío, ¿sí? O hace mucho frío, puede variar siempre. Por eso es importante esta cuestión que les digo de el análisis del contexto primero, ¿no? De dónde estamos inmersos y dónde estamos formulando o escuchando esta oración, ¿sí? Entonces yo al agregarle el very es como que le estoy agregando el detalle y la intensidad de mi adjetivo, ¿bien? Y después, por último, el último punto de esto vendría a ser con el adverbio, ¿no? Entonces, acá lo que podemos hacer es que tenemos el ejemplo que dice he drives too fast. Entonces el to vendría a modificar el fast, que se puede llegar a interpretar como parecido al ejemplo anterior, ¿no? Que el fast, si quieren lo podemos tomar como un adjetivo también. Pero en este caso es como que también estaríamos marcando medio el modo de el grado de intensidad que le queremos dar, ¿no? Porque podemos decir he drives fast, como para decir conduce rápido o maneja rápido. Pero con agregarle to es el simple hecho de decir maneja muy rápido, ¿bien? Como que le agrego cierto detalle y cierta seriedad al asunto,
¿Sí? Bien, eso sería por un lado. Eso sería por el lado de estas cuestiones de los adverbios modificadores. Verán que les puse mucha onda a los PowerPoints con los diseños distintos y como para que sea más lindo. Tienen todos medio la misma estructura, pero es medio... La importante está en el gesto. Ok, entonces, double consonant o doble consonante para el español. Vamos a pasar a nuestra diapositiva con la definición, que nos dice lo siguiente. La doble consonante se utiliza para agregar los sufijos, ¿bien? Que vendrían a ser lo que está acá entre paréntesis, ¿no? El ing, el ed, el o el est, ¿bien? Que estas son las cuestiones que está vinculado de forma muy directa con el tema de la clase anterior, ¿no? Con esta cuestión de los adjetivos comparativos, ¿sí? Y de los adjetivos terminados con ed y ing, ¿sí? Que, como habíamos visto la clase pasada, usamos el sufijo ing para cuando queremos hablar, cuando queremos hacer una descripción sobre algo, ¿bien? Cuando queremos hacer una descripción sobre, no sé, alguna acción, alguna persona o demás. Y después el sufijo ed nosotros lo usamos para cuando queremos describir alguna emoción, ¿sí? Entonces, a lo que vamos con esto es que no es lo mismo, por ejemplo, si digo boring a bored, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo digo boring, como this is boring, por ejemplo, estoy diciendo esto es aburrido, ¿sí? Como algo de esto es como ser aburrido, ¿sí? Que acá entraría esta cuestión del verbo to be en cuanto a sus significados que tienen en el español. Porque como para recordarles contenidos de clases anteriores, de incluso talleres anteriores, esta cuestión del verbo to be, que tiene en realidad, se dice siempre que tiene cuatro formas como para definirlas en el español. Así que vendrían a ser ser, estar, haber y poder. Bien, esas son como las cuatro, pero las dos principales son el ser y el estar, ¿sí? Entonces, en estos casos de los adjetivos terminados con ed o ing, entra el verbo to be en este cruce, en este superclásico, podríamos decir, el ed contra el ing, el ser contra el estar, ¿bien? Entonces, como les explicaba en la clase anterior, el sufijo ed es para aquellos adjetivos que nosotros queremos usar como para describir algo, alguna emoción, mejor dicho, porque para describir algo es el ing. Para describir la emoción, el cómo me siento o cómo se siente la otra persona. O cómo se siente, no sé, el animal, puede ser, ¿sí? Que este sufijo se usa, sí, en caso particular para lo que son personas o seres vivientes, seres que tienen la capacidad de sentir, ¿sí? Y después, los otros dos sufijos que nos quedan son el y el est, ¿bien? Que estos los usamos en el campo de los adjetivos comparativos, que era esta cuestión que habíamos visto también en la clase anterior, sobre que el sufijo lo usamos cuando nosotros estamos haciendo una comparación entre dos cosas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, decir, si yo quiero decir que, no sé, tal película, la primera película es mejor que la segunda, ¿no? O la segunda es mejor que la primera. Entonces ahí como que diría, the first one is better, ¿bien? Than the second one, ¿sí? Que esto en la cuestión de la estructura lo habíamos visto en la clase anterior, que era el adjetivo con la agregación del nuestro sufijo,
y después el than y nuestro segundo elemento a comparar. Bien, que acá entraría en cuestiones literarias, no esta cuestión de quién representa, qué parte de la comparación representa el nominativo, qué otra parte representa el acusativo y cuestiones más de un docente de prácticas del lenguaje. A ver, ahí quiero ver el chat. Bien, ahí. Bueno, recién veo el mensaje que me pasaron para ser anfitrión, pero bueno. Ok, entonces, estas cuestiones van con la parte de adjetivos comparativos, ¿bien? El lo usamos para cuando estamos comparando una cosa con otra, ¿no? Siempre es un campo entre dos comparativos, dos componentes comparativos. Y después la terminación est, nuestro último sufijo, el est, es cuando nosotros queremos hacer cuando queremos destacar una cosa sobre un grupo indefinido de otras cosas. Pueden ser una otra cosa como pueden ser 200 cosas, ¿sí? Como cuando quiero decir esto es lo mejor de todo el resto. Como en una calificación, tal cosa está puntero, ahí, primero en el campeonato, ¿sí? Como por si yo quiero decir tal equipo es el mejor del campeonato, o tal equipo es mejor que el resto, ¿bien? Ahí, como que en ese caso diría better than the rest, porque como que el rest o el resto vendría a ser como un grupo que consolida un segundo, ¿sí? Pero si yo quiero decir, no sé, tal equipo es el mejor, digo the team is the best, ¿bien? No voy a dar nombres de equipos como para que no haya conflictos acá, no sé quiénes son de Boca, de River, de Racing, de Independiente, de Vélez y de los demás equipos que los queremos de forma igualitaria. Así que dejamos ahí a la interpretación de cada uno. Elijan ustedes los equipos. Bien. Entonces, ahí usamos el est en la terminación de nuestro adjetivo. Bien. Bien, y esto se le agrega, algo importante es que le agregamos el sufijo a palabras de una sílaba que terminan en consonante, vocal, consonante. Bien, estas siglas que vendrían a ser el CBC, que no son el ciclo básico común, no son esos exámenes de las universidades en Buenos Aires, que supongo que ustedes los habrán transitado. Creo que sí. Pero son CBC, pero V con B corta, bien, consonante, vocal, consonante. Bien. Entonces, hay ciertos casos en los que tenemos modificaciones, como es el caso de stop, que por ejemplo le agregamos, al decir stopping, le agregamos otra P, bien, que son casos en los que terminan con letras que es medio complicado el agregarle el sufijo por la terminación de la letra, bien. Entonces, es complicado en la cuestión de pronunciación y cuestiones, como que está bien que en pronunciación no se interpreta que tiene doble P porque no hacemos un énfasis de la P, como que no largamos el aire fuerte, no presionamos los labios con fuerza como para alargarlo, pero al momento de describirlo es como que es importante este agregado, que es siempre con casos muy, muy particulares, no pasa con todos, obviamente, ¿sí? Entonces, le agregamos los sufijos a palabras de una sílaba que terminan con la fórmula consonante, vocal, consonante, o en palabras polisílabas donde la última sílaba es tónica, ¿bien? Esta cuestión de tónica es medio lo que conocemos en el inglés como lo que sería el stress syllable, ¿bien? Como
un énfasis, bien, medio al final, ¿no? Como es en el caso de begin, bien, como begin, le ponemos nuestro énfasis ahí para pronunciarlo, ¿sí? Como que levantamos un poquito el tono, ¿sí? Y en los casos en los que no se duplican las consonantes, son si la palabra termina con W, X o I. Bien, entonces, con el resto de las consonantes se duplica la última consonante, ¿sí? Como la última letra de la palabra, ¿sí? Como es en el caso de stop o de begin. Como nosotros terminamos ahí en consonantes con la P y con la N respectivamente, cuando nosotros le queremos agregar nuestro sufijo, le agregamos otra N para, como de cierto modo, extender nuestra pronunciación de esa consonante. Bien, porque estas reglas se aplican. Y veo que me aparecía alguien que quiso entrar. Lamento a esa persona recién ver el mensaje. Voy a hacer una revisión rápida. Bien, veo que estamos bien por ahora. Bien, entonces el motivo por el cual nosotros agregamos como que duplicamos nuestra última letra en la consonante, en la palabra, mejor dicho, es como para extenderla, ¿bien? Porque en inglés siempre hay que considerar que cuando se habla así de forma nativa, se habla rápido, ¿bien? Como que no hay mucho. No es como en el español que nos quedamos pensando y que pronunciamos todo con fuerza como para que se comprendan bien. Como no se modula mucho, ¿sí? Entonces, como para poder marcar bien nuestra pronunciación, en vez de hacerlo desde el lado de la pronunciación, lo hacemos desde el lado de la escritura, del writing, y le agregamos simplemente la misma letra de forma duplicada como para que uno diga, ok, es medio nuestra división acá, ¿sí? Que vendría a ser medio una contradicción, ¿no? Sería como una división y una unión al mismo tiempo. O sea, puede tornarse medio confuso en ese aspecto, pero es más que nada para eso. El agregado o la repetición de la última letra, ¿sí? Como para, al momento de pronunciarlo, es como que nos da un margen así de una pequeña extensión para hacer la separación entre lo que es la palabra en sí y nuestro sufijo, ¿sí? Bien, bueno, después nos quedan las reglas que tenemos, hay varias, ¿no? Que tenemos, por un lado, las reglas CBC, consonante, vocal, consonante, que es que es lo que le venía explicando recién, es que la última consonante se duplica antes de añadir sufijos, ¿no? Como es en el caso de run, running, o big, bigger. Bien, esto es la cuestión sencilla, ¿no? Es como porque al momento de pronunciarlo es para extendernos un poquitito, porque tampoco es que lo extendemos tanto, ¿sí? Es una extensión de 1 milisegundo de más, tampoco es que sea tanto. Bien, después, la otra regla es que en palabras es el acento en la última sílaba, que en palabras de 2 o más sílabas, la consonante final se duplica solo si la sílaba final es la que se acentúa. Bien, que esto sería lo que conocemos como el stress syllable, bien, como la sílaba estresada se podría decir. Que la llamamos así porque es como a la que le ponemos cierto énfasis, como que está medio como en alerta, ¿sí? Como que hay que pronunciarla con un poquitito más de fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de, en términos regret, como que nosotros marcaríamos acá en regret, porque es regret, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, por un lado, marcaríamos
nuestra sílaba acá, nuestra sílaba marcada acá, nuestro stressed syllable, regretting. Bien. Ay, ¿qué hice? Ahí. Y después hacemos la regla del agregado del duplicado de la última consonante. ¿Sí? Que en este caso sería la T. La doble T. Y después en el caso, por ejemplo, de visit, ¿no? Como que acá marcaría más acá la sílaba en el V, visit. Y acá marco lo que es el visiting. Como que lo mando bien para arriba, ahí, visiting. Bien, después tenemos las excepciones, ¿sí? ¿No? Que las excepciones, como habíamos visto antes, eran cuando las palabras terminan con W, X o Y, ¿no? Serían como las únicas tres consonantes con las cuales no hago el agregado, ¿no? Que nosotros no hacemos este agregado porque son letras como demasiado marcadas la diferencia, ¿sí? Es bastante marcada la diferencia que nosotros tenemos entre estas letras y el sufijo, ¿sí? Que está bien, en consonantes obviamente también son medianamente marcadas las diferencias, pero en estas es como que destaca la diferencia. Por cuestiones ya de escritura, de pronunciación, de gramática. Es como que no hay ninguna regla a la que nosotros podamos hacer que entre la posibilidad de escribir palabras con 2W o 2X o 2Y. ¿Bien? Entonces, en estos casos no se duplica nunca. ¿Bien? Porque tenemos demasiado marcada la diferencia, ¿no? Como sería snow o snowing o fix y fixed. ¿Bien? Bien, después tenemos las consonantes no dobladas, ¿sí? o no duplicadas, podríamos decir también. Es cuando la consonante final está precedida por dos vocales. Bien. Entonces, en estos casos, por ejemplo en el caso de read, de leer, no tenemos que hacer el agregado de una D más. ¿Por qué? Porque está adelante, tenemos dos vocales, la E y la A. ¿Sí? Entonces tenemos reading y no nos hace falta hacer un agregado para marcar nada. Bien. Entonces nos queda ahí. Bien, y después el último punto, como para ir cerrando esto, ¿no? Es la diferencia de ortografía entre lo que es el inglés americano, ¿no? El inglés de Estados Unidos, por eso puse ahí US y UK. Bien, el United Kingdom o Reino Unido para el español. ¿Sí? Entonces, en el inglés británico a menudo se duplica la L al final. ¿Sí? En lo que es nuestro agregado de... En lo que es nuestro agregado así de sufijos, ¿no? Pero son para conceptos más que nada como cotidianos, así el vocabulario, como palabras ya formadas, ¿sí? Como es el caso de traveler, ¿bien? O sea, porque el concepto de traveler no vendría a representar como más un viaje más que otro, sino como que vendría a representar el viajero, ¿sí? Entonces, que por eso es importante tener muy en consideración la cuestión del contexto, ¿sí? Entonces, en el caso de los británicos, del inglés británico, duplicamos la L al final, incluso si la última sílaba no es tónica, ¿sí? Entonces tenemos el caso de traveler, modeling, y mientras que en el inglés estadounidense se prefiere la consonante simple, ¿no? Como traveler o modeling, pero con una sola L, no hacemos esa duplicación, ¿sí? Pero en cuestiones de pronunciación no hay una diferencia acá.
Bien, entonces, bueno, eso sería todo para la clase de hoy. Ya los libero y ya vamos a ir cortando porque tengo que dar una clase ahora tendría que ir en unos minutitos. Así que vamos a hacer la continuación la próxima semana. Nos vamos a conectar de la misma forma y vamos a seguir trabajando con los contenidos que tenemos ya establecidos para las clases. Así que bueno chicos, ya los libero. Para los que hayan entrado tarde, no hay por qué. Para los que hayan entrado tarde, no se preocupen que esto ya quedó todo grabado. Entonces más tarde voy a estar subiéndolo a mi canal de YouTube y les haré llegar el enlace a la gente del centro de estudiantes para que ustedes también puedan acceder. Y en caso que me sigan en Instagram van a poder ver también el enlace en mis historias que voy a estar publicando en la brevedad del día. Así que bueno chicos, los veo la semana que viene, que tengan un buen fin de semana y les mando un abrazo. Chao, hasta luego, Dale, gracias. chao, hasta luego, que estén bien. Hey, Mike's teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong. Let's all say hi in this class with Mike. We're reaching the sky.